Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 9. Nuestro grupo está conformado por Jessica Santín, Jennifer Taco, Rosa Torres y mi persona, Adriana Soria. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Tenemos como tema la relevancia del quichua en calidad de sustrato del español. El idioma no solo es una herramienta de comunicación, también es un reflejo de nuestra historia y cultura. En muchas regiones del Ecuador y los Andes, el quichua es una lengua ancestral de los pueblos originarios y ha dejado una huella profunda en el español que hablamos hoy. Esta influencia conocida como el sustrato lingüístico ocurre cuando una lengua que existía antes, como el quichua, aporta palabras, sonidos y estructuras en el nuevo idioma dominante, en este caso el español. En esta presentación explicaremos cómo el quichua perdura como herencia viva en nuestra forma de hablar, a través de expresiones, pronunciaciones, formas de pensar e incluso en nuestra visión del mundo. En sí, la definición: el quichua es una lengua indígena perteneciente a la familia quechua, hablada principalmente en Ecuador por comunidades andinas. Es una lengua viva con variantes regionales, que ha influido notablemente en el español ecuatoriano a través del tiempo, influyendo de manera profunda en el léxico, la fonética y las prácticas culturales. Vamos a continuar con las influencias léxicas. El quichua como sustrato lingüístico se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es el léxico. Un sustrato se refiere a una influencia de una lengua indígena que estaba presente en un territorio antes de que llegara otra lengua que se vuelve dominante. En este caso sería el español, y que a pesar de haber sido desplazada, dejó una huella perceptible. Algunas de las principales influencias léxicas del quichua que se han incorporado al vocabulario español los podemos encontrar en conceptos cotidianos, como por ejemplo con la palabra cancha, que en realidad en español sería un recinto o un terreno de juego. La palabra caucho también, que en español es material elástico. Además tenemos expresiones como achachay, refiriéndonos al frío, atatay, que significa qué asco, e incluso lo encontramos en nombres de lugares, ciudades, pueblos, montañas, algunos ríos, sobre todo de la región interandina de Ecuador, como por ejemplo Tungurahua, que traducido es garganta de fuego, o Yaguarcocha, que significa laguna de sangre. El quichua, como lengua ancestral de los pueblos andinos, ha actuado como un sustrato lingüístico en la evolución del español, hablado en varias regiones del Ecuador, especialmente en la sierra. Esto significa que, aunque el quichua fue desplazado por el español tras la colonización, dejó huellas fonológicas, es decir, en los sonidos y en la pronunciación, en la forma que muchas personas hablan español. La influencia fonológica del quichua en el español se observa principalmente en la pronunciación de ciertas letras o sonidos. En este caso tenemos algunos ejemplos, como son algunas palabras o algunos términos. Algunas veces se comen o cambian letras. En vez de decir los amigos, muchas personas lo dicen como lo amigo. Se pierde la S al final. Se cambian letras difíciles de decir para alguien que habla quichua. En vez de familia, algunas personas dicen familia, porque el quichua no tiene el sonido F. Cambian la letra R por la L o viceversa. En vez de decir trabajar, dicen trabajar. Cambian palabras que tienen dos vocales juntas, en este caso diptongos. En vez de decir tierra, dicen tira. En vez de decir bueno, dicen vino. Pronuncian las sílabas bien marcadas sin juntar sonidos. Agregan una vocal para que sea más fácil pronunciar. En vez de decir problema, dicen problema. En vez de decir escuela, dicen escuela. Estos rasgos no son errores, sino son rasgos dialécticos propios del español hablado por personas cuya lengua materna o heredada fue el quichua. Las estructuras gramaticales. En la gramática quichua, la oración se conforma con dos frases, una que se denomina frase nominal y otra que se denomina frase verbal. Además, la sintaxis en quichua es distinta a la del castellano. Por su categoría gramatical, las palabras quichua se dividen en nombre o sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, interjección y afijos, y consta de dos fases. Como lo mencioné, es la fase nominal o sustantiva, que consiste en un grupo de palabras donde el sustantivo, en este caso, es el sujeto, que va a ser el núcleo de la oración. Le antecede un modificador, que será el adjetivo. En la frase verbal, esta es la segunda parte de la estructura de una oración en el quichua. El núcleo es de un verbo conjugado y le antecede un modificador que corresponde al complemento de la oración. Por ejemplo, en la oración el abuelo se baña en el frío río, donde el sustantivo está en plural y el verbo en regular, se mencionaría Hatun Yaya Chirimayupi Armán. En el quichua también, para determinar el género, en los sustantivos existen la palabra guarmi y cari. Guarmi hace referencia a el género femenino y cari al género masculino. Por ejemplo, para referirnos a un gallo, siempre debemos anteponer la palabra cari. Como está en el ejemplo, los gallos comen maíz. Se hace mención a la palabra cari, y para decir las gatas se hace mención a la palabra guarmi.